7:20, estamos de regreso con ampliación de noticias y vamos a conversar de inmediato con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Señor congresista, señor presidente del Congreso, muy buenos días, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, un saludo cariñoso y fraterno, agradecer la oportunidad de estar en RPP, en ampliación de noticias. Muy buenos días, señor. Sí, y en una circunstancia, en una fecha especial para Acción Popular, ¿no? Porque se conmemora un año más del manguerazo, ese hecho que protagonizó su fundador, Fernando Belaúnde Terry, para conseguir su inscripción como candidato en épocas convulsas, en el año 56. Y precisamente recordando esa fecha, señor presidente del Congreso, usted representa también al mismo tiempo una bancada de 25 integrantes de Acción Popular, le ha sido dirigida una carta por los líderes de esta agrupación política, ¿no? Raúl Díez Canseco, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, Alfredo Barnechea, entre otras personalidades, recordándoles precisamente el espíritu de Fernando Belaúnde Terry y de los lineamientos que han guiado a Acción Popular. En otras palabras, llamándoles la atención por las actitudes de algunos de sus integrantes en estos momentos. ¿Cómo lo toman? Bueno, en primer lugar yo quiero aprovechar para saludar a todos los correligionarios a nivel nacional en esta fecha del ultimátum de la Merced, efectivamente donde Fernando Belaúnde logró en un momento difícil que atravesábamos en el país, lograr la inscripción de nuestro partido político que el día de hoy cumple 64 aniversario. Un saludo cariñoso y fraterno, y en lo que corresponde a la carta, definitivamente sí, nosotros como correligionarios tenemos esa gran ventaja democrática, que más allá del cargo que tenemos, creo que los correligionarios nos decimos las cosas como son, y creo que tenemos que asumirlo estrictamente en el ámbito de las cosas que de una u otra manera son importantes para nuestro partido político, y en ese sentido nosotros recibimos la carta que ha sido suscrita por varios correligionarios que son personalidades importantes del partido, en algún momento han tenido cargos trascendentes, claro. Y creo que eso tenemos que recibirlo de esa forma. Yo me sumo, yo soy un soldado más de Acción Popular, sé perfectamente la tarea que nos viene, es una tarea bastante difícil, me ha tocado asumir la presidencia del Congreso, más allá de ser el congresista de la República electo por la región Tumbes, una región que viene sufriendo las consecuencias nefastas en este momento de la pandemia, y que creo que definitivamente nosotros nos recogemos con el nivel y la altura que corresponde, los planteamientos que se dan en esta carta suscrita por todos estos correligionarios, y tenemos que buscar... Pero dice, para que el país conozca, y nuestros oyentes también lo conozcan, congresista, permítame citar las líneas que me parecen más importantes, ¿no? Porque hablan de no presentar proyectos que crean fraccionamiento o divisiones. El país no está para experimentos sociales que ya han fracasado en el pasado. Es un llamado de atención muy directo a los proyectos que ha presentado Acción Popular, no como bancada, pero algunos de sus miembros sí. ¿Qué ha pasado con esos proyectos, señor presidente del Congreso? Bueno, en algunos casos tengo entendido que son proyectos que aún no se han debatido en las comisiones. Naturalmente, los parlamentarios no tienen mandato imperativo, pero creo que cuando suscribieron el compromiso con nuestro partido, con la bancada, especialmente con el partido, creo que hubieron temas que se firmaron de compromiso y que creo que son los que tenemos que respetar. Particularmente creo yo que hay un momento que tenemos que hacer una profunda reflexión y tenemos que pensar en el país como tema principal dentro de la política en la que estamos viviendo, y creo que en ese sentido los correligionarios que en algún momento han tenido alguna iniciativa legislativa que podría poner, digamos, en una situación complicada, que es posiblemente una de las motivaciones de esta carta, creo que tenemos que recomponer, tenemos que empezar a analizar, tenemos que empezar a ver que queremos un Perú mejor, y creo que el arquitecto Belaúnde claramente tenía una posición que es la que todos tenemos que empezar a darle, digamos, la continuidad que ha sido nuestro partido político. Sí, y al tiempo que recibían ustedes esa carta, o usted recibía esa carta, la bancada recibía esa carta, también recibía un recordatorio de una denuncia contra usted directamente y contra 3 de sus familiares, que mientras fue parlamentario usted en el periodo anterior, 2011-2016, su mamá, uno de sus hermanos, familiares suyos directos, contrataron con el Estado. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo debo ahí hacer un paréntesis, te agradezco al menos este tema, porque creo que es un tema que familiarmente y como presidente del Congreso con mayor razón debo aclararlo. Sí. Este tema es un tema del año 2011-2016, y yo soy hijo de un padre agricultor, de una madre
ama de casa. Mi padre dejó un domicilio que lo vivía, lo está, digamos, alquilando una parte de esta vivienda de mi señora madre. Es un alquiler de 1.500 soles, que en el momento que yo asumí funciones como congresista de la República, era un contrato que ya estaba suscrito y que en su debido momento yo advertí, digamos, a mi señora madre, y mis hermanos hicieron las consultas y recogieron una consulta del propio OCE, donde claramente identificaba que en un tema de continuidad, naturalmente no había ningún tipo de impedimento. Era un alquiler de una casa de 1.000 soles mensual, eran 12.000 soles al año, que es de lo que vive mi señora madre, que le alquilaba a Indesi, y el propio director de Indesi en aquella oportunidad dio declaraciones puntuales que era un tema que venía con mucha anterioridad, 2 años antes, si no me equivoco, y que era una renovación de contrato, y que eso duró hasta el año 2014, porque luego el año 2014 el propio Indesi consiguió un local que no lo había tenido antes y dejó ese alquiler. Y es lo que pone en el contexto de que mi señora madre y mis hermanos son los que han licitado con el Estado. Ahora, ¿qué pasa, señor Merino? Disculpe la interrupción. El caso de su señora madre creo que es más claro. Tenía un contrato anterior a la toma de que usted trabajara como congresista. Sin embargo, su hermana, la señora Elba Merino, contrató por 63.500 soles por el CONADIS. Además, recibió de la Municipalidad de Ramón Castilla y del Ministerio de Vivienda en el 2014 11.000 soles, en el 2015 31.000, en el 2016 21.500, y los montos que recibe su hermano con múltiples entidades del Estado, municipalidades, ministerios, etcétera, son son iguales o mayores. Y acá sí hay una pregunta que yo le quiero hacer. Usted ha rechazado la injerencia y efectivamente no tiene por qué usted haber facilitado los contratos de su familia con el Estado, pero usted conoce las reglas, señor Merino, y se la leo, ¿no? No puede de ninguna manera, especialmente porque el artículo dice clarísimamente que no se puede contratar con el Estado, que es ilegal que cualquier pariente directo de un funcionario contrate con el Estado. ¿Usted conocía esa norma? Yo la conozco y sé de lo que me estás hablando, Patricia. Y la ley lo que pretende es evitar el uso de la influencia que puede ejercer un congresista o un ministro en un cargo para favorecer a sus familiares. Yo debo precisar, en el caso puntual de mis 2 hermanos, la arquitecta, de la señora Elba Merino, y el caso del ingeniero agrónomo, que es el señor Marco Merino, son 2 hermanos míos que tienen hace 40 años fuera de Tumbes. Ellos hacen su vida independiente, ellos han venido contratando permanentemente con entidades privadas y con el Estado, y naturalmente en ese contexto, si nosotros analizamos en este tema de continuidad, que es un tema, digamos, en el caso de mis hermanos es de racionalidad. Ahí le quería hacer una precisión, señor Merino, y es que, repito, en el caso de su madre es más analizable, pero en el caso de sus hermanos son varios contratos que se dan cuando nuevos, digamos, no son extensiones de contratos anteriores. Repito que la ley dice lo siguiente: las personas que cumplan una función pública, así como sus familiares, no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia. Y eso implica, señor congresista, que no importa si usted hizo o no alguna gestión. Y justamente porque es muy difícil de probar si es que el congresista, el ministro, el hijo del ministro empujan el tema, es que simplemente se prohíbe para evitar la tentación. Usted conocía esa ley y conoce el contexto de esa ley. Nosotros hemos aprobado, Patricia, esa ley. Entonces, ¿por qué no la cumplió, señor Merino? Yo no tengo que cumplirla, Patricia, disculpa que te lo diga. En este caso, quien tiene que cumplir son los familiares. Yo soy congresista de la República y yo no estoy cometiendo ningún error, ninguna falta. Usted me acaba de señalar que con su hermano hicieron preguntas para ver si la casa de su mamá podía seguir siendo alquilada por Indesi, lo que quiere decir que había una preocupación familiar por cuáles eran las relaciones que tenía su familia con el Estado. ¿Por qué no tomaron esas mismas precauciones sus hermanos y su hermana y su hermano? Y me disculpará, congresista, cualquier persona que sabe que su hermano postula un cargo público sabe que se va a ver limitada. Es más, conozco familias que se han peleado pidiéndole a uno que no postule porque si no los va a dejar sin trabajo a los demás. Naturalmente yo puedo entender, te entiendo, yo me sumo, digamos, a tu comentario, pero nuevamente reafirmo y reitero, no he tenido ningún tipo de diferencia. Si bien es cierto hay una limitante, naturalmente quienes tienen que responder son ellos, porque es un tema que les corresponde, pero sin embargo yo debo precisar que aquí no ha habido ningún uso de influencia,
no es que el congresista ha llamado para que ellos puedan ejercer un cargo. ¿Y por qué tienen que responder ellos si el funcionario público es usted? Porque ellos son los que han hecho la contratación, no la ha hecho Manuel Merino. Es su presencia en el Congreso que les impone. Yo no podría, Patricia, yo tengo 6 hermanos, disculpa que tenga que decirte, yo tengo 6 hermanos, yo vengo de un hogar donde mi padre ha sido agricultor, mi madre ha sido ama de casa. Nosotros nos hemos formado profesionalmente y cada uno ha hecho su vida. Señor Merino, yo le recuerdo que los congresistas de otros partidos tienen muchos hermanos también y que la ley es igual para todos. Yo solo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted puede probar, puede demostrar que todo esto se hizo a sus espaldas, que sus hermanos seguían contratando con el Estado sin que usted tuviera ningún conocimiento? Todo este tema, Patricia, se investigó en el año 2011-2016. Entonces me puede volver a responder la pregunta. ¿Usted nunca supo a qué se dedicaban sus hermanos? No, nunca he sabido. Cada uno independientemente ha hecho su vida. Yo no puedo estar preguntándoles en qué se mueven ellos, cómo ganan su plata. No, es que naturalmente un desgraciadamente es algo que tiene que hacer, reunir a su familia y explicarles qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero en fin, vamos a ir a una pausa porque faltan todavía las preguntas de Fernando Carvalho. Yo hasta acá llegué con mis preguntas, señor Merino. Gracias por haberme respondido. Vamos a una pausa y seguimos con el programa. Espérenos un momentito. Son las 8:36, estamos entrevistando al congresista Manuel Merino, presidente del Congreso de la República. Buenos días, señor Merino, y felicitaciones por el 64 aniversario de la fundación de su partido. Gracias, Fernando. Nuevamente agradecer la oportunidad de estar en RPP y nuevamente reafirmar nuestro compromiso con nuestro partido. Quisiera hacer un nexo, hacer un nexo entre las dos preguntas que le han formulado hasta ahora mis colegas. Una es sobre la carta que le han dirigido, en la que se habla de proyectos que dividen a los peruanos y experimentos sociales que no han dado resultados en el pasado. No se dice cuáles son y no se habla sobre proyectos de ley, pero podemos sospechar que uno de esos proyectos es el que ha modificado la manera en la que los congresistas dan cuenta de sus eventuales conflictos de interés. Usted abogó por esa modificación que de facto crea un régimen diferente para los congresistas en relación al resto de los funcionarios públicos. Habida cuenta de esa carta y de la crisis que usted enfrenta ahora por estas denuncias sobre contratos hechos por familiares suyos, ¿lamenta o no haber respaldado darle un estatuto diferente a los congresistas respecto de un deber que todos los funcionarios públicos del Perú deben cumplir? Mira, Fernando, al contrario, yo me ratifico y en buena hora que al día de hoy el Congreso haya decidido de que la declaración jurada de interés vaya a la Contraloría General de la República. Ahí yo creo que no hay que hacer que la población se equivoque. El organismo público, en este caso constitucionalmente encargado de hacer acciones de control, es la Contraloría General de la República. Y lo que ha hecho el Congreso es obligar a presentar la declaración jurada de interés ante la... Obligar, dice usted, ¿cuántos congresistas la han presentado ya? Lo que pasa... ¿9? Fernando, ¿10? ¿11? ¿Una minoría? Fernando, lo que pasa que todos creo que somos conscientes que el Congreso, cuando ha iniciado funciones, hemos entrado en cuarentena. Y naturalmente tú necesitas entrar a registros públicos para saber cuáles son, en este caso, las propiedades que no solamente que tienes tú en la declaración jurada de bienes y rentas que hacemos los parlamentarios normalmente. En la declaración jurada señor de Merino, también... estamos en un mundo digital donde los trámites sobre propiedades y contratos se pueden hacer vía digital. Es así como los denunciantes de usted lo han hecho seguramente. ¿No siente usted que este tema realmente produjo un impacto muy negativo sobre la población y es uno de los proyectos de ley que sin duda mencionan o quieren referirse a él quienes han firmado la carta que le han dirigido? Mira, yo vuelvo a repetirte, Fernando. Lo que pasa es que hay un tema sesgado que se está queriendo hacer una interpretación diferente, y yo vuelvo a repetir, el único organismo descentralizado, públicamente independiente, que está encargado de la fiscalización y control, de acuerdo a la ley orgánica, es la Contraloría General de la República, la PCM. Pero usted sabe que hay una ley sobre transparencia de la función pública y una secretaría creada para eso, y que más de 40.000 funcionarios
públicos del Perú presentan su declaración de intereses ahí. ¿Qué corona tienen ustedes, congresistas, entregadas por ustedes mismos para decidir a quién presentan, habida cuenta de que no lo han hecho y han violado el plazo que supuestamente estaba fijado para eso? Es decir, la pregunta es, ¿comprende usted que su problema personal y familiar se produce en un contexto en el que proyectos de ley como ese generan desconfianza en la población? No lo digo yo, lo dicen sus correligionarios, y usted nos ha dicho que hubiera firmado esa carta. ¿Cómo podría usted haber firmado esa carta si sigue persistiendo en la defensa de leyes como esa que viola para muchos en la opinión pública el sentido democrático, es decir, para todos igual, de la transparencia? A ver, en primer lugar, yo en ningún momento he mencionado que yo debería haber o no debería haber firmado la carta. Nos estamos refiriendo a la declaración jurada de interés. Nos estamos refiriendo a la declaración jurada de interés. Y en el tema de la declaración jurada de interés vuelvo a repetir. Sí. Nosotros en el Parlamento, la ley que ha modificado y que ha definido que los congresistas de la República que damos nuestra declaración jurada de bienes y rentas y que van a ser públicos. Y lo tiene que hacer ante la Contraloría, ¿no? Se van a hacer ante la Contraloría, efectivamente. Perfecto. Van a hacer ante Congresista, la Contraloría. ya se ha insistido bastante sobre el tema, y usted tiene también derecho a ratificar su postura, que es clara respecto a ese tema en particular. Un par de preguntas rapiditas para concluir esta conversación, congresista, por favor. ¿Cuándo se va a instalar la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y si estas están habilitadas para ver, por ejemplo, su caso? No, el caso mío no corresponde a la Comisión de Ética. Ya. Nosotros ya hemos ¿Cuándo sido se instala investigados la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Mira, ya hemos sido sometidos a la Comisión. Este es un refrito, lo que ha pasado del canal el día de ayer, que ha pretendido poner en el contexto de corrupción. Pero ¿cuándo se instalan, congresista? El día las comisiones jueves, de Ética y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros el día jueves debemos estar instalando los subgrupos de trabajo donde está la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ética y otras subcomisiones más que están pendientes. Yo vuelvo a reafirmar, y creo que es bueno saber de que creo que nosotros queremos que el Perú tenga la confianza que este Congreso está actuando de manera honesta, decente y transparente. Entonces, por lo que nos dice, señor Merino, para cerrar, el caso de los contratos jugosos de sus hermanos, su hermana, Patricia. Inmueble de su mamá. Solo le estoy haciendo una pregunta, señor Merino, déjame terminar, que claramente van en contra de una ley que usted mismo aprobó, no van a ser vistos por ninguna otra instancia. Ya Patricia, se te cerró ahí el caso. Patricia, disculpa que te diga. No me puedes poner en contexto contratos jugosos. Estamos hablando, en el caso de mi señora madre, alquileres de $1,000 mensual. Señor en el caso Merino, de mi hermana, arquitecta, que siempre licita, ha estado licitando permanentemente con el Estado, estamos hablando de 650 soles mensual. Señor, de acuerdo con la información que tenemos en prensa, esos no son las cifras, pero mírelas, las Patricia. Mi hermana, el legislador Elba Merino Lama, contrató por 63.500 soles por sus servicios como arquitecto al CONADIS. Dímelo por año, Patricia. Bueno, 63.500 soles es una cifra enorme para un montón de gente. De todas maneras, y lo de Richard Swing, congresista Merino de Lama, ¿lo va a ver el Congreso también? Aunque sean por 100 soles, no podía. Tiene que verlo, porque yo creo que así como le hemos puesto el interés a este tema, de la cual nosotros nos allanamos, y creo que es así, hay que transparentar las cosas, hay que ver lo de Richard Swing, hay que ver los problemas que han acontecido en el Ministerio del Interior, hay que ver lo que está sucediendo en el interior del país, donde no tenemos plantas de oxígeno y donde se ha dado miles de millones de soles a los gobiernos regionales y no llegan a estar ni el 20 ni el 30%. Cuando tú empiezas a tocar estos temas, Patricia, disculpa que te lo diga, lamentablemente empiezan a aparecer estos temas refritos para pretender malograr la imagen de determinado parlamentario que viene haciendo las cosas con transparencia. Su familia violó expresamente una ley del Estado y no por poca plata, señor Merino. Ellos tendrán que responder. Bueno, está bien, ellos tendrán que responder, está claro, eso ya no los explicó. Le agradecemos mucho haber estado en RPP, pero los hechos son los hechos y no hay que, tampoco, aunque se hayan ya resuelto, se pueden volver a preguntar Patricia, sobre eso. Permíteme, congresista, señor presidente del Congreso, usted nos ha dicho, me acaba de decir brevemente, rápidamente, que lo de Richard Swing va a ser revisado. ¿Cómo? ¿En la Comisión de Fiscalización? ¿En el Pleno? ¿Se va a formar una comisión especial? ¿Cuándo se va a ver este tema? La Comisión de Fiscalización tiene todo el derecho de hacer un acto de fiscalización y de control sobre estos hechos lamentables que han puesto en el contexto realmente el Estado cómo viene de una u otra manera manejando los recursos. Muy bien, señor Merino. En eso sí estamos de acuerdo, que el señor Swing explique. Ojalá todos pudieran explicar con el mismo entusiasmo. Muchísimas gracias, señor Merino. Gracias por haber estado con nosotros, presidente del Congreso de la República, explicando sobre una denuncia hecha ayer en el programa de Mónica Delta. Punto final. Ya volvemos.